Hemos visto ya 3 factores claves para tener impulso. El primero es la presencia de Dios. Luego vimos la visión. La semana pasada hablamos de las relaciones. Y el cuarto y último factor es la fe. El cuarto y último factor es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible tener impulso. Amén. La visión te ayuda a ver lo invisible, pero la fe te ayuda a creer lo imposible. Y para poder tener impulso vas a necesitar las dos. Vas a necesitar visión para ver y vas a necesitar fe para creer. No es suficiente con ver la promesa, hay que creer la promesa. El primer paso es ver, pero esa visión me debe impulsar a tener fe para creer. ¿Creer qué? Que con la ayuda de Dios la podemos poseer. Amén. Un aplauso a Jesús. Y hoy me gustaría compartir contigo 3 características que veo en la fe que nos ayuda a cobrar y no solamente tener, sino también mantener el impulso en nuestras vidas. Y me gustaría compartir contigo algunas características, algunas cualidades que veo en la fe de Abraham. Y lo primero que me gustaría que podamos leer es Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Hebreos 11, versículo 8 y 9. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría en herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. La primera característica que veo de la fe de Abraham es que fue una fe obediente. Fue una fe obediente. Es la primera característica que veo en la fe de Abraham. La Biblia nos dice que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó a dejar su tierra, dejar su familia, dejar sus bienes e ir en pos de lo desconocido. Noten, Abraham no tenía todos los detalles del viaje, pero Abraham obedeció. Abraham no entendía por qué debía dejar su tierra, su familia, pero Abraham obedeció. Abraham no sabía ni siquiera a dónde iba, pero Abraham obedeció. Y muchas veces vamos a necesitar obedecer aun cuando no entendamos. No vamos a tener impulso en nuestra vida si vamos a esperar entender todo para luego obedecer a Dios. Si tengo que entenderlo todo para obedecer a Dios, no estoy caminando por fe, sino estoy caminando por lógica. Primero entiendo y luego obedezco. Pero la fe es, obedezco sin tener todo resuelto. Obedezco sin saber a dónde voy. Obedezco aún sin tener todos los detalles. Obedezco porque Dios me lo está pidiendo. Y Dios siempre quiere lo mejor. Y yo me he dado cuenta que muchas veces, una vez que obedezco, entonces recién entiendo. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Abraham estuvo por muchos años en Harán. Su vida no tenía impulso, su vida no tenía movimiento. Pasaban los años, pero Abraham no avanzaba. Pero fue en el momento que él obedeció, sin entender, que su vida cobró impulso.
que su vida cobró impulso. Si la vista es el enemigo número uno de tu visión, la lógica es el enemigo número uno de tu fe. La fe es atrevida, la lógica es precavida. La fe toma riesgos, la lógica toma precauciones. Los barcos están seguros en el puerto, pero los barcos no fueron hechos para el puerto. Si tú quieres alcanzar tu propósito en Dios, vas a tener que dar pasos de fe. Vas a tener que dar pasos de obediencia y vas a tener que correr riesgos. Si tú quieres tener impulso y navegar hacia tu destino, tienes que dejar el puerto. Tienes que dejar tu zona de seguridad y tienes que dar pasos de fe. Segunda clase o segundo tipo o característica que debe tener nuestra fe. Romanos 4, 19 al 21. Dice así: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar que él reconocía que tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que le promete. Amén. Y la segunda característica, la segunda cualidad de la fe de Abraham es que fue una fe resiliente. No solo obediente, sino también resiliente. Una fe de mantequilla se derrite con el fuego de la prueba. Una fe resiliente, en cambio, es como el barro que con el fuego de la prueba se hace cada vez más duro, se hace cada vez más fuerte. Tú no vas a tener impulso en tu vida con una fe de mantequilla. Si tú necesitas empezar el año con fuerza, con impulso, tú necesitas una fe resiliente. Una fe resiliente no se derrite con el fuego. Una fe resiliente no se quiebra con la presión. Una fe resiliente no se rinde en el desierto. Una fe resiliente no se debilita con el tiempo. Una fe resiliente persevera. No se rinde. No arruga. No retrocede. Necesitas una fe resiliente. Una fe resiliente no solo te ayuda a empezar, sino te ayuda a continuar. Romanos 8:21. Voy a repetir un texto que leímos, pero miren lo poderoso, lo potente de las palabras de Pablo al referirse a la fe de Abraham y de dónde nacía esta clase de fe. ¿Dónde se sustentaba? ¿Cómo se sostenía? En el tiempo, en la prueba, en el desierto, en la tormenta. Y Pablo lo dice de esta manera. Romanos 19:21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Ok, si tú quieres desarrollar una fe resiliente, necesitas estar plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si Dios te promete algo, es porque Él tiene el poder para cumplirlo. Dios nunca promete una promesa que sea tan buena que Él no pueda cumplir. Dios nunca te da un sueño que sea tan grande que Él no pueda realizar.
Dios nunca te da un llamado que sea tan difícil que Él no te dé la unción, la capacidad y la habilidad de que tú lo puedas lograr. Si Dios lo promete, es porque inherente a Él está el poder para cumplir lo que Él promete. Y esto tiene que ser una verdad dentro de tu vida. Tú debes estar, como dice la Biblia, plenamente, o sea, totalmente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él ya te ha prometido. Abraham estaba convencido que a pesar de su edad, de la condición de su esposa, de sus circunstancias, a pesar de todo lo que había a su alrededor, Dios tenía poder para cumplir lo que Él le había prometido. Dios tenía poder para darle ese hijo que le había prometido. ¿Cuál es el hijo que Dios te ha prometido? Puede ser un trabajo, puede ser un ministerio, puede ser un llamado, puede ser una empresa. ¿Cuál es el Isaac que Dios te ha prometido? Porque si Dios te lo ha prometido, Él tiene el poder para dártelo en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 6, verso del 13 al 15. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que había prometido. ¿Cuándo recibió lo que Dios le había prometido? No cuando creyó, sino cuando esperó. Entonces, la fe para recibir tiene dos componentes, creer y esperar. No es suficiente creer, hay que esperar. Y para esperar necesitas una fe paciente. Una fe paciente. La tercera característica de la fe de Abraham, de la cual nos habla el Nuevo Testamento, es que tuvo una fe paciente. Una fe que no solamente cree en Dios, sino cree en los tiempos de Dios. A eso te lo voy a volver a decir. La fe paciente no solo cree en Dios, sino cree en los tiempos de Dios. Porque hay una fe emocional y es la que cree en Dios, pero no está dispuesta a esperar los tiempos de Dios. Pero la fe paciente no solo cree, sino espera. Cree en Dios, pero también cree en sus tiempos y sabe que los tiempos de Dios son perfectos.